Tenemos excelentes noticias y es que el gobierno federal, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, plantean establecer comunicación con el gobierno ruso con el objetivo de poder acceder a uno de los medicamentos, una de las vacunas que funciona para atacar el tema del COVID-19, el cual se mencionó que tiene una eficiencia muy buena, puesto que incluso como se menciona en esta misma nota, se habla de que en los primeros 4 días el 65% de las personas que estaban en investigación para el tema del COVID, para determinar si estaban positivos o negativos, se establece que el 65% dio negativo y luego en el 10.º día el 90% dio negativo. Esto significa que este medicamento tiene un grado bastante amplio de eficiencia, lo que para países de Latinoamérica es muy beneficioso. Pero si usted dice, no, esto solamente es pura bulla, es simple mentira, permítanme decirle que no. Incluso les voy a dejar esta misma nota, otra nota que es del Financiero, que ustedes mismos pueden corroborar, donde se menciona que el gobierno ruso desarrolló 17 vacunas, de las cuales se menciona que solamente 3 o 4 de las mismas se van a ir a producción industrial con el objetivo precisamente de satisfacer las necesidades del mercado, que una de ellas básicamente es el medicamento que ya les mencioné anteriormente, que es el Favipiravir, que es, o sea, el nombre es un poco raro, pero bueno, en fin, se habla incluso este tipo de medicamentos, ya se establecieron ciertas reuniones en Latinoamérica con el objetivo de promoverlo y de esta forma el gobierno ruso pues pueda vender a Latinoamérica este tipo de productos. Además, se menciona también en la primera nota que ya tenemos que uno de los principales personajes, o mejor dicho, uno de los principales países que van a tener acceso a esta misma vacuna va a ser Brasil, puesto que ellos tienen una cantidad de contagiados que ya supera el 1.000.000. Entonces, creo que van a ser los primeros que van a ingresar con esto y, en fin, creo que si el gobierno mexicano ya establece comunicación, se puede garantizar un suministro constante, a lo mejor no tan grande pero constante en el tema para México, tomando en cuenta que en este momento no estamos en una situación tan crítica, ojo, no tan crítica como otros países, pero eso no quiere decir que las personas tengan que salir a las calles. Las personas que pueden quedarse en casa, que tienen la posibilidad por X o Y razón, háganlo porque todavía el tema es complicado y no sabemos exactamente cuándo pueda llegar la vacuna en sí a nuestro país, a pesar de que se hagan unas relaciones o comunicados en los cuales se menciona que a lo mejor sí se va a establecer relación con el gobierno ruso para de alguna forma traer el suministro o establecer un suministro constante del medicamento, no quiere decir que esto ya les da la autorización para que ustedes salgan a las calles a hacer lo que ustedes quieran, porque ojo, el hecho de que un país desarrolle una vacuna no significa precisamente que va a llegar a todos los demás países o que va a llegar en la cantidad necesaria para tratar el problema del COVID. ¿Por qué? Porque si esta vacuna es tan eficiente como se demostró básicamente en las pruebas, lo que va a ocurrir es que no solamente los gobiernos de Latinoamérica, sino también gobiernos de Europa, sino también incluso Estados Unidos, me atrevo a decirlo, va a terminar solicitando esta vacuna. ¿Esto qué va a generar? Que va a haber mucha más demanda de lo que puede realmente satisfacer la producción. Entonces, aquí es donde vamos a irnos a algo un poco complicado, precisamente lo mismo que vimos con el tema de respiradores. Cuando nosotros hablamos del tema de respiradores, muchos dicen, no, ¿por qué el gobierno federal no compra más? El problema es que se están dando los recursos, sí, pero el problema es que la demanda que hay en el mundo ahorita en este momento de respiradores es tan grande con relación a la producción, lo que genera que pues no se puede acceder a todos por más que quieras y tenga los recursos. Lo mismo me imagino que va a pasar con este medicamento ruso, que sí es tan eficiente, como le repito, como se mencionó en las pruebas, me atrevo a decir que muchos de los países, si no es que gran parte de los que están ahorita en circunstancias pues un poco preocupantes, van a solicitarlo y eso va a generar que pues no haya el suministro necesario, pero por lo menos en México, si no va a haber el suministro necesario para la cantidad de casos, vamos a tener a lo mejor un suministro constante, no suficiente, pero constante, lo cual nos permitiría un poco reducir la cantidad de contagios o velocidad de contagio de las personas, lo que reduciría también drásticamente la posibilidad de generar más problemas económicos en el país. Y bueno, aquí yo quiero recalcar algo muy importante que muchas personas mencionan, que me han mencionado, y no es por ser mala gente, pero es que creo que tienen que saber esto. A ver, el tema de que muchos dicen, no, que comparen con otros países que tienen pues menor población con México, ¿qué les pasa? China tiene menor población y tuvo menor cantidad de casos y menor cantidad de muertos. A ver, aquí hay algo muy importante. En el caso de México,
dejaron básicamente las anteriores administraciones una situación muy precaria en el tema de salud, en el tema de infraestructura. Y para todos aquellos que dicen, no, el tema de infraestructura se puede construir en 6 meses, se puede construir en un año. No, el tema de infraestructura es muy complicado porque incluso los insumos que se necesitan después de construir una infraestructura médica es muy caro, es bastante caro, y esto no se hace tampoco de la noche a la mañana, y menos una circunstancia con la que estamos viviendo en este momento. Además, ¿por qué China tuvo menor cantidad de casos que los que nosotros estamos teniendo ahorita en México? ¿Por qué? Porque ella es la segunda economía más poderosa del mundo, tiene la posibilidad en recursos, y una cosa muy importante, tiene una estructura de salud bastante superior que la que tiene México. ¿Eso qué le da? Posibilidad de reacción en términos económicos, posibilidad de reacción en términos de salud. Lo que México no tiene porque en anteriores administraciones dejaron un país casi en quiebra. Esto hace precisamente que no va a decir que es para tirar pompones al aire y decir, no, mira, esto está súper bien, vamos súper excelente, no, pero tampoco vamos tan mal con relación a cómo nos dejaron una infraestructura. Lo que podemos ya por lo menos decir es que si este suministro se establece y queda pues ya básicamente como de que va a ser constante, si es que se llega a tener ya la vacuna de producción y se tiene cuanto antes, ayudaría bastante a que la economía mexicana no se tenga que detener nuevamente por los rebrotes de este tipo de, por los rebrotes en ciertas regiones o en ciertas áreas donde la gente no toma las medidas correspondientes, no hace lo que se le menciona por parte del gobierno federal de que toma tus medidas, toma tu cierta distancia o tu sana distancia, ponte cubrebocas, haz básicamente lo que tienes que hacer. Si no necesitas salir y puedes quedarte en casa, quédate en casa. Ese tipo de elementos creo que son muy importantes, además de la vacuna, porque les repito, la cantidad de demanda que va a haber de esta vacuna, si es tan eficiente como se fue en las pruebas, el mundo pues va a solicitar cantidades inmensas, lo que va a generar que no se satisfaga la necesidad de un país en general, en la cantidad que se necesita. Pero por lo pronto eso reduciría cantidades, pues digamos de alguna forma representativas en un país como México, poniendo las vacunas a las personas, y entonces reduciríamos un poco la velocidad de contagios, lo que nos daría un poco más margen de maniobra en términos de resultados y también para que la economía no se detenga de golpe. Por eso creo que es excelente noticia, sobre todo que el gobierno mexicano ya mencionó que hay buenas relaciones con el gobierno ruso, y eso no lo dudo. Realmente el gobierno mexicano no, en la actualidad no es de problemas, sino que básicamente hace lo que tiene que hacer, y creo que vamos a tener a lo mejor un suministro no suficiente, pero sí constante, después de que se mencione de que esta vacuna vaya a salir a producción. No se sabe todavía cuándo va a llegar la vacuna en sí, a precisión de que va a llegar, no, ya llega en un mes, no, llega ya en 2 meses, no, pero lo que pues sí podemos decir por el momento es que es de gran beneficio para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el costo no va a ser tan grande como si lo trajeran farmacéuticas estadounidenses o si lo trajeran básicamente los Estados Unidos. Ahí el costo será mucho más grande, y eso afecta también a los bolsillos de los países que están en vías de desarrollo, como es el caso de México, como es el caso de los países de Latinoamérica, los cuales se encuentran en circunstancias muy precarias en términos económicos, que bueno, entre más barato sea el medicamento, pues mucho mejor, se pueden conseguir en mayores cantidades y sin afectar tanto el problema de que luego se tengan que endeudar los países para conseguir la vacuna y luego eso les genere más problemas. Por lo pronto son excelentes noticias. Además, creo que es muy probable de que esta vacuna, si ya se probó, ya se mencionó que está funcionando, me atrevo a decir que a lo mejor en unos 3 meses, 4 meses, puede que a lo mejor ya lleguen las primeras cantidades aquí a países de Latinoamérica, entre ellos México. Al primero que se menciona, que aquí precisamente va a ser Brasil, porque ellos ahorita es el segundo país que tiene mayor cantidad de casos. Esperemos, y en el caso de México no escale posiciones por el momento, porque entre más alarguemos el tiempo de crecimiento, el tiempo en que va a crecer la curva, o sea, hay que esperar, hay que reducir lo más que podamos el crecimiento en el tiempo correspondiente para que llegue esa vacuna, y de esa forma también reducir la cantidad de contagios posteriormente, ya tomando también las medidas necesarias, porque no crean que cuando llegue una vacuna ya con eso es más que suficiente para detenerlo. No, claro de que no, hay ciertas medidas que todas se tienen que cumplir, porque este tipo de virus se menciona que si te da una vez no te haces inmune a él, te puede volver a dar. Esto es algo que, bueno, al final va a terminar siendo una gripe, va a ser como una gripe que va a poder ser tratada, pero por el momento
ya sí existe, pues supone que el primer medicamento, y vamos a tener que aprender a vivir con él, a lo mejor con las medidas correspondientes, ya cuando tengamos una vacuna y un suministro constante y suficiente, pues creo que esto va a pasar de algo crítico, algo muy sencillo como una gripa, una tos, algo así de sencillo, que bueno, que no mata a mucha gente, porque sí, o sea, en países que están en vías de desarrollo y que están muy críticos, hasta una tos puede matar a una persona porque no tiene ni siquiera para tratarse y puede terminar en complicaciones un poco más graves que la misma tos en sí o la misma infección que puede generar que alguien con recursos pueda acceder a lo mejor a un medicamento que se los quite. Pero bueno, creo que eso es lo único que quería decir. Si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota y hasta luego.